Desde pequeña sabía que algo estaba mal en la dinámica de mi familia. Mi madre siempre me trataba como si fuera una carga, y mi hermana Elena, bueno, ella era la estrella brillante de la casa, inteligente, bonita y siempre perfecta a los ojos de todos, especialmente de nuestra madre. Aprendí a aceptar el papel de la hija invisible, aunque eso doliera más de lo que me gustaría admitir. Pero todo cambió cuando salió a la luz la herencia de mi abuela paterna. 2 millones de reales, destinados solo a mí. Por primera vez, sentí que algo en mi vida finalmente estaba encajando. Solo que no sabía que ese dinero sería la chispa que encendería una tormenta que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Elena dejó de hablar conmigo, y mi madre, antes solo distante, empezó a ser más fría de lo normal. Intentaba ignorarlo, convencerme de que era cosa de mi imaginación, pero la incomodidad crecía. Pequeños comentarios sarcásticos, miradas cortantes. Era como si fuera una intrusa en mi propia casa. Mi padre, siempre ocupado con el trabajo, parecía no notar nada. Pensé en hablar con él, pero algo me detenía. Tal vez era el miedo a parecer paranoica, o quizás, en el fondo, sabía que algo mucho más grande estaba por venir. Aquella mañana, desperté con un peso en el pecho, una sensación de que algo andaba mal. Cuando bajé las escaleras, mi madre estaba en la cocina, sonriendo de una manera extraña, casi falsa. «¿Tienes una cita hoy?», dijo casualmente. «Una nueva doctora que puede ayudarte con todo esto». No entendí la insinuación. «¿Con todo qué?», pregunté, pero ella solo negó con la cabeza y dijo que sería mejor que fuera. Antes de que pudiera protestar, 2 hombres entraron por la puerta, uniformados, pero con una expresión que me heló por dentro. «Tienes que venir con nosotros», dijo uno de ellos, mientras el otro me agarraba del brazo. «¿Qué está pasando?», grité, intentando soltarme, pero mi madre estaba allí parada, observando con una calma aterradora. «Es por tu bien, Bianca. ¿No estás bien?». Mi corazón se aceleró. Intenté luchar, intenté gritar, pero era como si nadie pudiera escucharme. Elena apareció en la cima de las escaleras, observándolo todo con una sonrisa satisfecha. Fue entonces cuando lo entendí. Estaban juntas en esto, mi madre y mi hermana. Querían deshacerse de mí. El trayecto hasta ese lugar fue un borrón. Lloraba, suplicaba, pero los hombres ignoraban mis palabras. Cuando finalmente llegamos, me empujaron dentro de un edificio sombrío y decadente, con paredes descascaradas y un olor que mezclaba desinfectante barato y desesperación. «¡No pueden hacerme esto!», grité, pero nadie respondió. Fui registrada como paciente, sin ninguna explicación, sin ningún derecho a cuestionar. Lo único que escuché fue la palabra inestable. Inestable. Esa era su excusa. Cuando las puertas se cerraron detrás de mí, supe que estaba completamente sola. Mi madre y mi hermana me habían arrojado a ese infierno y tenía que descubrir cómo salir. Lo que no sabía era que ese era solo el comienzo de mi pesadilla. El olor era lo peor. Una mezcla de moho, desinfectante barato y algo podrido que parecía impregnado en las paredes de ese lugar. Las luces parpadeaban de forma intermitente, proyectando sombras grotescas en los estrechos pasillos. Era imposible saber qué hora era. El tiempo parecía suspendido en una atmósfera de puro abandono. Mi llegada no fue menos perturbadora. Me llevaron a una habitación diminuta con una cama de hierro oxidada y sábanas que olían a desesperación. Los empleados me trataban como si fuera un objeto, un problema que necesitaban gestionar, no una persona. En mi primer día, una mujer vestida de blanco, probablemente una enfermera, me agarró del brazo con fuerza. «Aquí sigues las reglas o te arrepentirás», dijo con una voz fría y mecánica. No hubo explicación sobre esas reglas, pero no. Tardé mucho en entender cuáles eran: silencio absoluto, obediencia ciega y ninguna muestra de resistencia. Cualquier desvío era respondido con gritos, empujones, o peor aún, aislamiento en una celda todavía más pequeña y oscura. La comida era incomible,
un caldo aguado que apenas pasaba por sopa, servido en tazones de plástico sucios. Cada día parecía una repetición infinita de abuso y negligencia. Los gritos. Los gritos. Venían de todas partes, a cualquier hora. Los pacientes lloraban, suplicaban, mientras los empleados los arrastraban por los pasillos como si fueran sacos de basura. Por la noche, acostada en esa cama dura, escuchaba sonidos de cadenas y puertas cerrándose con llave. Me preguntaba quiénes eran esas personas y qué habían hecho para terminar allí. Pero, sobre todo, me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que yo misma fuera reducida a ese estado. Fue al tercer día que conocí a Lidia. Estaba sentada en una esquina del comedor, revolviendo la comida con una cuchara de plástico, pero sin comer nada. Había algo en ella que llamó mi atención. Sus ojos eran diferentes, alerta, casi determinados, un contraste evidente con el entorno que nos rodeaba. Cuando pasé junto a ella, susurró: «¿Eres nueva aquí, verdad?» Miré a mi alrededor, desconfiada antes de asentir. «No van a dejarte salir, lo sabes, ¿verdad?» Su voz era baja, pero cargada de convicción. «Pero si quieres sobrevivir, necesitarás ayuda». Lidia se convirtió en mi única aliada en ese lugar. Poco a poco, mientras intercambiábamos palabras rápidas y discretas, conocí su historia. Ella también había sido enviada allí por una familia codiciosa, interesada en controlar su parte de una herencia. A pesar de su fragilidad física, Lidia tenía una fuerza interior que me inspiraba. Conocía las rutinas del lugar, los puntos débiles de los empleados y, lo más importante, dónde podríamos encontrar una oportunidad para escapar. Con el paso de los días, me enseñó a ser invisible, a evitar las miradas de los guardias, a no reaccionar ante las provocaciones. Aquí, cualquier reacción es una invitación para que te rompan, decía. Pero, al mismo tiempo, Lidia plantaba en mí una semilla de esperanza. Nadie merece estar encerrado aquí, ni tú ni yo. Encontraremos una manera. Esa noche, mientras escuchaba los gritos apagados a lo lejos, comencé a formular un plan. Lidia tenía razón. Si quería salir de allí, tendría que ser más astuta que ellos. Pero al mismo tiempo, una duda me carcomía. ¿Hasta dónde podríamos llegar antes de que nos atraparan? El miedo era abrumador, pero la idea de pasar el resto de mi vida en ese lugar era insoportable. Era hora de luchar. Solo que aún no sabía que la batalla sería mucho más difícil de lo que podía imaginar. Las noches en el manicomio eran las peores. El silencio absoluto solo se rompía por el sonido ocasional de pasos pesados en los pasillos, puertas que rechinaban y, a veces, los gemidos de pacientes que parecían haber sido olvidados por la humanidad. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero cada día parecía una eternidad. Lidia, mi única aliada, era la razón por la que todavía lograba mantener un mínimo de cordura. Me decía que, por desesperada que pareciera la situación, siempre había una oportunidad, aunque mínima, de escapar. Quería creerle, necesitaba creerle. Fue en uno de esos días cuando se acercó a mí con un brillo diferente en los ojos. «Tengo una idea», susurró mientras fingíamos comer aquel caldo asqueroso que ellos llamaban comida. La miré, confundida, pero atenta. «Hay una enfermera nueva aquí. Es descuidada con sus cosas. Vi dónde guarda su celular», continuó con voz baja y urgente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Si logramos conseguirlo, podrías llamar a alguien en quien confíes. Alguien que venga a sacarte de aquí». Mi primera reacción fue de incredulidad. Era demasiado arriesgado. Si nos atrapaban, las consecuencias podrían ser desastrosas, pero al mismo tiempo era la única chispa de esperanza que tenía. «¿Y si sale mal?», pregunté, mi voz apenas audible. Lidia solo se encogió de hombros. «No podemos quedarnos esperando que ocurra un milagro. ¿Es esto o resignarnos a pudrirnos aquí?». Esa noche, durante el cambio de turno, Lidia puso el plan en marcha. Observé, con el corazón en la garganta, cómo se acercaba a la mesa de la enfermera.
Sus movimientos eran ágiles, calculados. En menos de un minuto, volvió a mi lado con algo escondido en la manga del uniforme. «Lo tengo», dijo, entregándome el celular. Lo sostuve con las manos temblorosas, como si fuera una joya. Preciosa. Era nuestra única oportunidad. Corrí al baño, el único lugar donde las cámaras no nos seguían. Me encerré en una de las cabinas y marqué el número de mi padre con dedos temblorosos. Cuando contestó, una oleada de emoción me golpeó con tanta fuerza que apenas podía hablar. «Papá, soy yo, Bianca», comencé, mi voz llena de sollozos. Al otro lado de la línea se quedó en silencio por un momento, como si intentara procesar lo que escuchaba. «Bianca, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando?», preguntó con urgencia en su voz que me rompió el corazón. Le conté todo. La mentira, la internación forzada, los malos tratos. Mi voz temblaba, pero necesitaba que lo supiera todo. «Ellas hicieron esto, papá. Mamá y Elena. Me internaron aquí para quedarse con mi dinero», expliqué, mi respiración entrecortada. Estaba en shock, pero no dudó en prometerme: «Te voy a encontrar, hija. No importa dónde estés, voy a sacarte de ahí. Y haré que todos paguen por esto, todos». Pero antes de que pudiera decir más, escuché pasos apresurados en el pasillo. Mi sangre se heló. Se dieron cuenta de que algo estaba mal. «Papá, tengo que irme. No sé dónde está este lugar, pero…» Antes de que pudiera terminar, la puerta del baño se abrió de golpe. Los empleados me encontraron. Uno de ellos me arrancó el celular de las manos, mientras el otro me sujetaba por los brazos. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó con una voz llena de odio. Mi padre seguía en la línea. Lo último que escuchó fueron mis gritos antes de que la llamada se cortara. Me arrastraron de vuelta a la habitación, con los brazos doloridos y la mente dando vueltas. Mi única esperanza ahora era que mi padre cumpliera su promesa. No sabía cómo lo haría, pero necesitaba creer que me encontraría antes de que fuera demasiado tarde. La noche parecía interminable. Después de que me llevaron de vuelta a la habitación, me arrojaron sobre la cama como si fuera un saco de basura. Mi cuerpo dolía, pero nada se comparaba al miedo aplastante de que mi único intento de contactar con el mundo exterior hubiera sido en vano. ¿Habría entendido mi padre lo suficiente? ¿Podría encontrarme? Estos pensamientos me consumían, mientras escuchaba los pasos de los empleados rondando por el pasillo, como depredadores esperando la oportunidad de atacar. El tiempo se arrastraba, y no sabía si era de día o de noche. En ese lugar, el concepto de tiempo desaparecía. Acostada en la cama, cada sonido parecía amplificado. Puertas que se abrían, voces apagadas, el chirrido metálico de las ruedas, de un carrito. Cerré los ojos y me obligué a respirar profundamente, pero mi corazón estaba acelerado, martillando en mi pecho. Cada segundo, la esperanza parecía escurrirse entre mis dedos, hasta que escuché algo diferente. Primero, un ruido distante, algo parecido a un tumulto. Luego, pasos corriendo, gritos. Me incorporé de golpe, tratando de entender qué estaba pasando. Las voces aumentaron de volumen, y entonces el sonido inconfundible de algo pesado cayendo resonó en el pasillo. Mi instinto me decía que algo grande estaba ocurriendo, pero no sabía si era bueno o malo. Mi corazón se aceleró. La puerta de mi habitación se abrió de repente, pero esta vez no eran los empleados. Era mi padre. Mi padre. Estaba allí, con los ojos llenos de desesperación y alivio al mismo tiempo. Antes de que pudiera reaccionar, me envolvió en un abrazo apretado y por primera vez en días me sentí segura. «Te encontré, Bianca», dijo, con la voz cargada de emoción. «Prometí que te encontraría». Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran de tristeza. Era como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. «Pensé que nunca saldría de aquí», susurré, con la voz rota. Él tomó mi rostro entre sus manos, mirándome directamente a los ojos. «Nunca más dejaré que algo así te pase»,
Nunca más. En el pasillo, policías pasaban esposando a los empleados que antes me aterrorizaban. El sonido de las esposas cerrándose era casi terapéutico. Estaban siendo llevados uno por uno, mientras los pacientes eran guiados hacia la salida. El manicomio estaba siendo clausurado y supe que nadie más sufriría en ese lugar. Fue en ese momento cuando comprendí cuánto había luchado mi padre para salvarme. Había traído un batallón con él, hombres y mujeres determinados a hacer justicia. Antes de salir, mi padre me llevó hasta Lidia. Estaba sentada en un rincón, observando todo con una expresión de incredulidad. Cuando él se acercó, se arrodilló frente a ella y dijo: «Salvaste a mi hija. No sé cómo puedo agradecértelo». Lidia sonrió, pero había algo melancólico en sus ojos. «Solo ayuda a alguien como tú me ayudaste a mí», respondió. Tomé su mano, prometiéndole que nunca olvidaría lo que hizo por mí. Cuando finalmente salimos de ese lugar, la luz del día me golpeó como un impacto inesperado. Fue extrañamente reconfortante sentir el sol en la piel, escuchar los sonidos de la ciudad. Mi padre me abrazó nuevamente antes de ayudarme a subir al auto. «Ahora vamos a encargarnos de quienes te metieron allí», dijo con un tono de determinación que nunca antes le había escuchado. Mi corazón seguía roto, pero por primera vez sentí una chispa de fuerza. Sabía que el próximo paso sería enfrentar a mi madre y a mi hermana. Y esta vez estaría lista. El camino de regreso a casa fue un torbellino de emociones. Mi cuerpo seguía débil, pero mi mente no dejaba de trabajar. Estaba a punto de enfrentar a las personas que habían destruido mi vida, las mismas que, hasta hace poco, llamaba familia. Mi padre conducía en silencio, pero su expresión lo decía todo. Había una mezcla de ira y determinación en su rostro. Sabía que estaba tan devastado como yo, pero también sabía que no dejaría que nada quedara impune. Cuando llegamos, el portón estaba abierto como si fuera un día cualquiera. La casa parecía exactamente igual, como si todo estuviera en perfecto orden, mientras yo cargaba conmigo el caos que habían causado. Mi padre estacionó el auto, y antes de bajar, tomó mi mano. «¿Estás lista para esto?». No había una respuesta correcta, pero asentí. Estaba cansada de huir, de esconderme. Era hora de enfrentarlas. Entramos a la casa y el aroma familiar de café recién hecho y flores me invadió. Era surrealista lo normal que todo parecía, como si el mundo no se hubiera derrumbado en los últimos días. Mi madre estaba sentada en el sofá, leyendo una revista, mientras Elena revisaba su teléfono. Ninguna de las dos levantó la vista cuando entramos. Pero, cuando mi madre finalmente me vio, el impacto fue instantáneo. Se quedó inmóvil, la revista temblando en sus manos. Elena, por otro lado, dejó caer el teléfono al suelo, sus ojos abiertos de puro asombro. «¿Bianca?», murmuró mi madre, con la voz cargada de incredulidad. «¿Cómo tú...». Antes de que pudiera terminar, mi padre dio un paso adelante, su voz cortando el aire como una cuchilla. ¿De verdad creyeron que se librarían de...? «¿Mi hija?», dijo, y su ira era palpable. Yo, por mi parte, no quería ahorrar palabras. «Ustedes me internaron en ese infierno», dije con la voz firme. «Me traicionaron, por dinero. ¿Cómo pudieron hacerlo?». Mi madre abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Elena, siempre la más audaz, intentó justificarse. «No fue así. Solo queríamos lo mejor para ti, Bianca». Su excusa barata solo hizo crecer mi rabia. «¿Lo mejor para mí?», repetí, riendo sin humor. «Me dejaron para morir. Ese no era un lugar de tratamiento, era un infierno. Y todo porque querían mi dinero». Mi madre intentó acercarse, tal vez para justificarse, tal vez para manipular como siempre hacía, pero mi padre la detuvo. «Ni un paso más, Isabela, ya basta». En ese momento, como si fuera sincronizado, la puerta principal se abrió y la policía entró. Mi madre y Elena se quedaron paralizadas, sin reacción.
Isabela Arantes, Elena Arantes, están detenidas por fraude, falsificación de documentos y tentativa de apropiación indebida, dijo uno de los oficiales, mientras otros comenzaron a esposarlas. Mi madre finalmente perdió la compostura. Augusto, no puedes hacer esto. Somos una familia. Pero mi padre permaneció implacable. ¿Familia? Eso lo destruiste cuando decidiste meter a mi hija en ese lugar. Elena comenzó a llorar, pero no era arrepentimiento. Era miedo, puro y simple. Me quedé allí, observando en silencio mientras se las llevaban. Antes de que salieran, mi padre dio una última advertencia. Aprovechen el tiempo en prisión, porque pronto recibirás los papeles del divorcio, Isabela. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó en un silencio casi ensordecedor. Mi padre se giró hacia mí y me abrazó nuevamente. Se acabó, Bianca. Ahora estás a salvo. Quería creerle, pero algo dentro de mí sabía que la verdadera reconstrucción apenas estaba comenzando. Mi cuerpo estaba libre, pero mi mente seguía atrapada en el trauma. Aún así, en ese momento, sentí la primera chispa de paz. Los días que siguieron al arresto de mi madre y de mi hermana fueron una mezcla de alivio y confusión. Finalmente, la pesadilla había terminado, pero la realidad de todo lo que había perdido comenzaba a asentarse. El trauma de todo lo que viví en el manicomio seguía presente, apareciendo en pesadillas y en momentos de silencio, cuando mi mente insistía en volver a esas paredes frías y sombrías, pero sabía que no podía dejarme consumir por eso. Era hora de empezar de nuevo, y no estaba sola. Lidia fue una de las primeras personas en quienes pensé después de que todo se calmó. Mi padre, fiel a lo que prometió, se aseguró de que ella fuera liberada y recibiera todo el apoyo que necesitaba. Cuando la vi por primera vez fuera del manicomio, parecía otra persona. Todavía cargaba una sombra en su mirada, como yo, pero había algo nuevo allí: esperanza. No sé cómo agradecerte, me dijo cuando nos reencontramos, pero la verdad es que yo le debía todo a ella. Si no fuera por su valentía, todavía estaría atrapada en ese infierno. Mi padre y yo pasamos semanas conversando, algo que no hacíamos desde hacía años. Descubrimos, de la peor manera, lo rota que estaba nuestra familia, pero esos momentos juntos comenzaron a reconstruirnos. Me contó sobre el detective, sobre la desesperación que sintió al escuchar mis gritos durante la llamada y sobre su determinación de encontrarme. Fallé en protegerte, me dijo, mirándome a los ojos, pero nunca más dejaré que eso ocurra. Sabía que era sincero, y su presencia constante fue una de las razones por las cuales pude comenzar a recuperarme. La decisión de transformar mi dolor en fortaleza llegó como una revelación. Tal vez fue una conversación con Lidia, o quizás el deseo de no ser definida por lo que me ocurrió. Volví a estudiar, enfocándome en la arquitectura que tanto amaba, pero al mismo tiempo comencé a planear algo más grande. Lidia y yo decidimos unir nuestras historias y crear algo significativo. Diseñamos un proyecto social enfocado en ayudar a personas que, como nosotras, habían sido víctimas de sistemas abusivos. Los primeros días trabajando juntas fueron intensos. Lidia era una fuerza de la naturaleza, llena de ideas y energía. A veces la miraba y me preguntaba cómo alguien que había pasado por tanto podía ser tan resiliente. Pero, en realidad, nos reflejábamos la una en la otra. El dolor que vivimos nos unió de una manera que pocas cosas podrían hacerlo. No éramos solo amigas, éramos cómplices en nuestra lucha por transformar el mundo que nos rodeaba. Cada logro, por pequeño que fuera, era una victoria. Un día, al final de una reunión, Lidia me miró y dijo: «Lo logramos. Ahora somos libres». Le sonreí, pero en el fondo sabía que el camino aún era largo. Estábamos libres del manicomio, de la crueldad, pero los fantasmas seguían acompañándonos. Sin embargo, esta vez estábamos listas para enfrentarlos juntas. Mi padre, quien se había convertido en uno de nuestros mayores apoyos, nos ayudó
a estructurar el proyecto. Veía en nuestro trabajo una forma de redención, no solo para mí, sino también para él, que aún cargaba con la culpa de no haber notado lo que sucedía en su propia casa. Poco a poco, nuestra familia fragmentada comenzó a transformarse en algo nuevo. No perfecto, pero real. Sabía que empezar de nuevo no era un destino, sino un proceso. Cada día traía nuevos desafíos, pero con Lidia a mi lado y mi padre como mi mayor aliado, sentía que finalmente estaba en el camino correcto. Lo único que quedaba ahora era cerrar el último capítulo de esta historia y encontrar la verdadera paz. El juicio contra mi madre y mi hermana fue un espectáculo que me generó sentimientos encontrados. Por un lado, era justicia, por otro, era la dolorosa constatación de que aquellas personas que alguna vez amé eran capaces de tanta crueldad. Isabela fue condenada a 10 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y abuso emocional. Elena, cómplice de los crímenes, recibió una condena más leve, 5 años, con posibilidad de libertad condicional. Ninguna de ellas me miró en el tribunal. Tal vez era culpa, tal vez orgullo. Pero en ese momento comprendí que ya no importaba. El vínculo que teníamos, o que yo creía que teníamos, se había roto para siempre. Con ellas fuera de nuestras vidas, mi padre y yo nos dedicamos a reconstruir no solo la empresa familiar, sino también nuestra relación. Antes, él vivía inmerso en el trabajo, dejando que mi madre dominara la casa. Ahora se aseguraba de estar presente, de demostrarme que yo era su prioridad. La empresa, que antes se enfocaba únicamente en las ganancias, pasó por una transformación. Decidimos crear un fondo para apoyar a víctimas de abuso, especialmente mujeres que, como Lidia y yo, necesitaban una segunda oportunidad. Cada proyecto aprobado, cada historia que ayudábamos a cambiar, era una pequeña victoria contra todo lo que habíamos enfrentado. Lidia se convirtió en mi compañera inseparable. Trabajar a su lado fue una experiencia transformadora. Tenía una visión única, capaz de convertir el caos en orden, el dolor en esperanza. Nuestra amistad creció de formas que nunca imaginé posibles. Juntas, creamos algo que trascendía nuestras historias individuales. Proyectos arquitectónicos que incluían viviendas accesibles, centros de acogida y espacios de rehabilitación, comenzaron a hacerse realidad. Era como si cada ladrillo que colocábamos fuera una parte de nosotras mismas, reconstruyendo no solo el mundo a nuestro alrededor, sino también nuestros corazones. A pesar de ello, el camino hacia la paz no fue sencillo. Las noches seguían siendo difíciles. El silencio traía recuerdos que prefería olvidar, y a veces el sonido de una puerta cerrándose me hacía temblar. Pero con el tiempo, esos momentos se volvieron menos frecuentes. La terapia ayudó, al igual que el apoyo constante de mi padre y Lidia. No era algo que superaría completamente, pero aprendí a llevar esa experiencia sin permitir que me definiera. En cuanto a mi madre y mi hermana, el tiempo pasó, pero ellas continuaron siendo un recuerdo amargo de lo que pudo haber sido. Recibí una carta de Elena después de 2 años. Decía que estaba arrepentida, que no sabía lo que hacía y que la influencia de nuestra madre la había cegado. Quería creerle, pero las heridas eran demasiado profundas para sanarse con palabras. Mi respuesta fue simple: espero que encuentres tu redención, pero mi vida siguió adelante. Mi madre, en cambio, permaneció en silencio. Ni una carta, ni una palabra. Parte de mí sabía que no sentía remordimiento. Nunca fue del tipo que admitía sus errores. Lo acepté. Ya no había espacio para el odio en mi vida. Perdonar no significaba olvidar, pero sí liberarme del peso que ellas tenían sobre mí. Hoy, mi vida finalmente encontró estabilidad. Recuperé mi amor por la arquitectura, no como una profesión, sino como una forma de cambiar vidas. Mi casa está llena de plantas y luz natural, un contraste absoluto con el manicomio donde estuve encerrada. Mi padre pasa los fines de semana conmigo, y juntos celebramos cada pequeño logro. Lidia y yo seguimos trabajando lado a lado, no solo como socias,
sino como hermanas de alma. Mirar atrás todavía duele, pero también me llena de orgullo. Sobreviví a lo que debería haberme destruido. Transformé la traición en fortaleza, el miedo en propósito. Las sombras de mi madre y mi hermana ya no me definen. Forman parte del pasado y ahí se quedarán. Finalmente, después de todo, encontré la paz que tanto buscaba. Y con ella, la libertad de reescribir mi historia.